Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de RS Motors y Gato Tune. En esta oportunidad vamos a dar continuidad al video anterior en donde hablábamos de qué es la relación de compresión. Ya tenemos claro que la relación de compresión hace referencia a cuántas veces comprimo mi volumen cuando aquí tenemos nuestro cilindro, nuestra camisa con nuestro pistón, nuestra culata, que es la tapa finalmente que va encima del bloque, y lo rojo que estamos viendo es el espesor del empaque de culata. Ya sabemos que es el empaque de culata, lo vimos en un video que se llama los componentes del motor. Entonces ya sabemos que la relación de compresión es calcular cuántas veces estoy comprimiendo mi volumen original desde que mi pistón está en mi punto muerto inferior y sube, es decir, se desplaza la carrera del cigüeñal hasta su punto muerto superior, y sabemos que ese volumen lo comprimí en una relación que puede ser de 8:5:1, 10:1, 12:1. Entonces ya sabemos que pasó de tener un volumen y a reducirse 12 veces, 8 veces, 10 veces, lo que sea. En esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo calcular esa relación de compresión. Puede verse un poco complejo, pero realmente no lo es. A partir de una información que ya vimos en el video de cómo calcular la cilindrada de mi motor, vimos que la fórmula muy sencilla para eso, para calcular el volumen de un cilindro, era pi por el radio al cuadrado, es decir, la mitad del diámetro del pistón por la h, que es la altura, es decir, la carrera. Esos son datos que vemos de nuestra ficha técnica de nuestro motor. Hicimos el ejemplo para un carro en específico y vamos a continuar sobre ese mismo ejemplo, esa ficha técnica, para poder determinar cuál es la relación de compresión. Básicamente la relación de compresión lo que busca es identificar cuál es mi volumen máximo inicial, es decir, cuando mi pistón está abajo, y cuál es mi volumen mínimo final. Entonces, cuando calculamos la cilindrada de un carro, sabemos que de un motor, la cilindrada sabemos que corresponde a todo lo que el motor puede desplazar por su movimiento en el cigüeñal, con la biela conectada al pistón, y sabemos que él se mueve cierta cantidad, y con ese diámetro tenemos un volumen por cilindro multiplicado por la cantidad de cilindros, nos da la cilindrada general del motor. Pero en la relación de compresión tenemos otros espacios que no hemos contemplado hasta ahora, y uno de esos espacios es que cuando llega a mi punto muerto superior, a veces podemos ver que nuestro pistón, aquí estamos partiendo de que nuestro pistón es de cabeza totalmente plana. Podríamos tener, por ejemplo, como vemos en línea punteada, un pistón con una concavidad, o también podemos tener pistones con protuberancias, es decir, van hacia arriba los que son de alta compresión. Entonces vamos a suponer que nuestro pistón es de cabeza totalmente plana, y a veces podemos ver que cuando llega a su punto muerto superior, el pistón no está llegando al borde del bloque. Nuestro bloque se está acabando donde termina la línea azul. Cuando se acaba el bloque, nosotros no ponemos la culata directamente encima del bloque, la culata es lo negro, sino que ponemos un empaque de culata y sobre él ponemos la culata y atornillamos y aseguramos. Entonces este espesor del empaque de culata también tiene un pequeño volumen, así sea de muy poco espesor, él genera un volumen. Y sabemos que la cámara de combustión, como la tiene nuestra culata, normalmente pueden ser de forma esférica, aquí también cabe cierto volumen. Entonces vamos a tener en consideración esos pequeños volúmenes, que es lo que está resumiendo esta fórmula. Relación de compresión será igual a el volumen del cilindro, que es el que conocemos calculando nuestra cilindrada, eso ya lo sabemos. Volumen del empaque, tenemos que calcular el volumen del empaque, cuánto nos da. El volumen de la cámara de compresión, es decir, de esta cavidad también cuánto volumen cabe ahí. Y el volumen del pistón, en caso de que si no es plano, como en este caso lo vamos a suponer, entonces el volumen del pistón será cuánto volumen cabe
en esta concavidad del pistón hay unos que son un poco planos hasta acá, la concavidad va acá y vuelve a plano, bueno, diferentes formas. Entonces podría calcular también ese pequeño volumen contenido acá en caso de que no sea plano. Y al tener esas sumatorias de volúmenes, lo dividimos sobre estos mismos volúmenes, es decir, ya no tenemos en consideración, cuando estoy en mi denominador, ya no tengo en consideración el volumen unitario de cada cilindro. Vamos a ponerle números para que lo entendamos, pero realmente es muy sencillo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el volumen del cilindro. Vamos a volver a nuestro ejemplo con la ficha técnica del motor 1.6 de General Motors, que pueden ir en Aveos, en Corsas, en algunos Optras, bueno, o diferentes carros de la familia de General Motors. Entonces ya sabemos que el volumen del cilindro será igual a pi por r cuadrado por h, poniendo números que vienen de lo que tenemos disponible, es pi por 39,5, que es la mitad del diámetro del pistón, es decir, el radio, por la altura, es decir, la carrera es de 81,5, y eso nos va a dar como resultado 399,48 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es lo que cabe dentro de nuestra camisa debido al diámetro y al desplazamiento. Ya sabemos que si multiplicamos esto por 4, que es la cantidad de cilindros de este motor, me va a dar los 1590 y pico, es decir, 1600 centímetros cúbicos. Entonces eso ya lo habíamos hecho en un video anterior. Ahora vamos a calcular el volumen del empaque. Es exactamente el mismo ejercicio. Pi por r al cuadrado por h, en donde vamos a suponer lo siguiente. Pi pues es nuestra constante. El radio al cuadrado, finalmente el empaque es casi que una copia exacta de lo que es el bloque, con todos sus huecos y demás. Entonces podemos medirlo con un pie de rey y medir. A veces es ligeramente el empaque, el hueco del empaque es ligeramente un poco más grande, pero vamos a suponer exactamente el mismo diámetro, es decir que el radio es de 39,5. ¿Y cuál es la altura? Ahora, esa altura h de ese cilindro es el espesor, es decir, es un cilindro que normalmente puede medir unos 2 milímetros ese empaque. Entonces ponemos nuestra altura en milímetros. El resultado de esa operación nos da de 9,8 centímetros cúbicos. Quiere decir que en este pequeño espesor que es el empaque caben 9,8 centímetros cúbicos de volumen de nuestro aire con nuestra mezcla, aire combustible. Entonces por eso tenemos que tener presente eso. Y ahora vamos a calcular el volumen de la culata, de la cámara de combustión que hace parte de la culata. Entonces ya calculamos todo el volumen de la camisa, ya calculamos el volumen que cabe dentro de nuestro empaque. Ahora nos falta calcular este volumen. ¿Cómo se calcula ese volumen? Ustedes han escuchado la palabra de cubicar un motor. Hay que cubicar un motor quiere decir que necesito saber cuántos centímetros cúbicos realmente caben en mi motor, y al poder tener ese dato y aplicar esta fórmula voy a poder conocer mi relación de compresión y saber si estoy en una zona de relación de compresión baja, mediana, alta, que termina siendo insegura, o baja que termina pues manejando una compresión muy baja y el motor pierde mucha potencia. Entonces, dependiendo de mi aplicación, si va a ser un carro aspirado, si va a ser un carro sobrealimentado, entonces el volumen de la culata ya no es tan sencillo, porque las culatas tienen formas muy particulares, diferentes, y como vamos a ver en esta imagen, la forma sencilla es que la culata, esto se debe hacer con la culata abajo, es decir, con el motor desarmado. Volteamos la culata está boca arriba, yo pongo un medio que puede ser un plexiglas o algún medio acrílico encima de la culata. Ese medio tiene una pequeña perforación y lo que voy a hacer es ponerla encima de la culata. Debo poner grasa o aplicar algo similar para que selle los bordes de esa culata, y a partir de ese orificio
por medio del uso de una jeringa. Entonces en la jeringa sabemos que tenemos marcados nuestros diferentes centímetros que nos van dando centímetros cúbicos a medida que yo voy jalando mi émbolo. Entonces voy llenando un volumen de esa jeringa, ¿verdad? A la medida que voy llenando eso y puedo hacerlo con agua, entonces, o con aceite que no sea muy viscoso. Entonces lleno de un recipiente, succiono todo esto y en el orificio empiezo a depositar ese fluido y empiezo a llenarlo. Lo que voy a hacer es ir llenando y contando cuánto estoy depositando en esa cámara hasta que se llene, hasta que llegue al nivel superior y salga por ese pequeño hueco que hemos generado para poder introducir nuestro fluido. Entonces, por ejemplo, normalmente, vamos a decirlo como una generalidad, si yo tengo una jeringa a la que le caben 5 centímetros cúbicos, es decir que si succiono y lleno hasta donde está marcado el 5 son centímetros cúbicos, en promedio vamos a decir que a una culata de esas le caben 7 jeringas completas, es decir, succiono, va 1, 2, así hasta 7. Cuando llego a 7, es decir que si llené 7 veces con la jeringa 5 centímetros cúbicos, puedo saber que 7 por 5 son 35 centímetros cúbicos que le caben a mi cámara en la culata, es decir que ese pequeño espacio me daría un volumen aproximado a esto. A veces varían dependiendo del tamaño del motor, etcétera, pero en promedio, hablando de un motor pequeño, 1600, con una culata de este estilo, podemos ver que más o menos nos cabe esto. Entonces vean que esto no hay forma de hacer un cálculo a partir de ficha técnica, sino simplemente conociendo el volumen, llenándolo con un fluido. Ya con estos datos nosotros podemos venir aquí. En esta ocasión no vamos a usar el volumen del pistón porque vamos a suponer que es plano. Pero si fuera cóncavo, que haríamos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la jeringa. Llenamos esta superficie hasta que sabemos cuánto volumen le cabe y simplemente lo adicionaría a la fórmula sabiendo que con la jeringa me cupieron tantos centímetros cúbicos. Entonces en esta ocasión no vamos a usar el volumen del pistón porque vamos a suponer que es plano. Correcto, ahora sustituyendo todo esto en nuestra fórmula es muy sencillo. La relación de compresión será igual a sumar la cilindrada unitaria de nuestro cilindro, de nuestra camisa, más 9.8 que corresponde al volumen del empaque, más 35 centímetros cúbicos que corresponden a lo que cabe en la cámara de la culata. La sumatoria de eso nos da 449.18 centímetros cúbicos sobre, vamos a dividirlo, ya no tenemos en cuenta la cilindrada unitaria, sino 9.8 más 35, que eso nos da 41.8 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el resultado final? Dividir 449 entre 41.8. ¿Qué estamos haciendo? Lo que les decía desde un principio es mi volumen máximo sobre mi volumen mínimo. El máximo es cuando está toda esta cantidad sin que el pistón suba, y ese es todo el volumen que puede caber dentro de mi cilindro versus el volumen mínimo que queda cuando él ya sube, es decir, solo este pequeño volumen. La división de esto nos da 10,74. Quiere decir que nuestra relación de compresión para este motor es de 10.74. Podemos decir que es una relación media, no es baja como un 8 o un 8.5 y no es tan alta como un 12 o un 14. Entonces es una relación correcta para los combustibles que manejamos normalmente. Recordemos que en la medida que subimos la relación de compresión quiere decir que más estamos comprimiendo y en menos espacio dejamos todo nuestro volumen original, pero eso genera mucha presión que eleva la temperatura y que eso haría que nuestro carro detone o cascabelee, como se le conoce popularmente, y en la medida que tenemos relaciones más altas necesito mejor combustible. Mejor combustible quiere decir que tiene mejor octanaje. ¿Qué es mejor octanaje? Aunque vamos a dedicar un capítulo a combustibles, el octanaje es el poder antidetonante del combustible. Quiere decir que entre mayor octanaje tiene, por ejemplo, una gasolina corriente de surtidor puede estar en 93 y una gasolina extra o plus puede estar en 97. Han ido mejorando estos valores.
es más fácil inflamar la de 93 que la de 97. Entre más alto el valor, es más difícil de quemarla o de que haga combustión. Entonces, en la medida que subimos relaciones de compresión, también necesito mejor combustible. Y también ideal si tengo una entrada de mezcla por mi válvula de admisión mucho más fría para evitar altas temperaturas. Así puedo aprovechar mucho mejor mi motor, sacar más potencia sin arriesgarme a que por esas altas temperaturas el primero que se podría ir sería mi empaque, se rompe, literalmente es como estallar el empaque, o empiezan a sufrir por esas ondas de choque que es la detonación, empiezan a sufrir mis anillos, muchas temperaturas, el pistón se puede llegar a derretir, la culata se foguea en sus sellos, bueno, hay muchos modos de falla que vamos a ir viendo. Entonces es claro que por este video tengamos nuestra relación de compresión, sale a partir de una información muy sencilla que podemos ver en nuestro primer video. Con la cilindrada hacemos unos sencillos cálculos y los invito a que puedan hacer lo mismo con su carro si en algún momento tienen la oportunidad, o con una culata que vean por ahí en algún espacio, pueden cubicarla muy sencillo. Así que eso es todo por este video. Por favor, ayúdenos suscribiéndose. En la parte de acá abajo dice botón suscribirse, tan pronto le dan clic se activa una campanita, hagan clic en la campanita y cada vez que subamos un video van a estar enterados. YouTube les informa cuando hemos subido un video. Así que nuevamente gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.